Vamos a empezar esta entrevista con Tomás Hirsch, diputado, ahora independiente, chileno. Está Nelcy Lizarazo desde Ecuador, está Javier Tolcacher desde Argentina y Tony Robinson desde Inglaterra. Vamos a conversar unos 45 minutos y comenzamos con las preguntas que tiene preparada Nelcy Lizarazo. Adelante, Nelcy. Hola Tomás, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Con una primera aclaración, sí, a la introducción que se ha hecho. Diputado humanista. Ya conversaremos sobre el tema. Ok. No estoy en este momento en la orgánica de una institución partidaria, pero humanista, como lo he sido toda la vida, siloísta y buscando impulsar esto hacia adelante. Muy bien, Tomás. Tomás, primero que todo, muchas gracias por darnos este ratico para entrevistarte desde Presenza. Y bueno, yo quisiera hacerte una primera pregunta que es una pregunta que yo creo que así como del común, y es esta: ¿por qué la decisión de salir del Partido Humanista se toma en este momento? En este contexto, digamos, ¿no? Venimos de un octubre tremendo de muchos países de América Latina, en Chile en varios meses, y luego estamos en pandemia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Cuál es la oportunidad? Gracias, Nelcy. Aprovecho de saludarlos a todos y a todas y agradecerles esta entrevista, esta posibilidad de diálogo. Bueno, uno siempre se pregunta cuál es el momento adecuado para las cosas. En realidad, en este caso, es el fruto de un proceso, de un largo proceso, que, claro, quizás no había sido visto públicamente por quienes van a seguir esta entrevista, pero aquí ha habido mucho diálogo, mucha reflexión, mucho intento previo, por cierto, de producir transformaciones al interior de la estructura, de la institucionalidad partidaria. Han habido situaciones que se vienen arrastrando y se vienen acrecentando, que ya produjeron hechos anteriores, dificultades en el trabajo, en el ECN, la salida de algunos miembros del equipo coordinador nacional, en fin, distintas situaciones. Y bueno, tú haces el intento, uno trata de que las cosas puedan reencontrar un camino que tenga que ver con la historia de lo nuestro, con el espíritu y con las aspiraciones del humanismo. Pero llega un momento en que sientes que, bueno, eso no es posible y asumes el propio fracaso al respecto. Aquí, más que culpas a otro, dices, bueno, no hemos podido lograr eso. ¿Por qué ahora? Quizás tiene que ver también el momento que estamos viviendo. Primero un estallido social desde el 18 de octubre acá en Chile, que obviamente remueve todo, nos remueve internamente, desestabiliza todo, las instituciones enteras, diría yo, que entran en una fuerte crisis o se develan las crisis que tienen. Y luego esta pandemia que nos tiene también en cuarentena, pero que es un tiempo que ha sido un buen tiempo de reflexión, de tomar contacto con lo más profundo de nuestras aspiraciones, nuestras búsquedas, con nuestro propósito, como decimos nosotros, y que también te va llevando, o en mi caso, y creo que también junto a muchos otros y otras, a la convicción de que, bueno, se ha hecho lo que había que hacer y nada, es el paso correcto, difícil, fuerte, intenso, pero que había que darlo. Y podría haber sido más adelante, cierto, podría haber sido también más adelante, pero también uno quiere retomar el camino que ha ido impulsando nuestra vida, en mi caso, desde los 15 años, en el humanismo. Muy bien, gracias, Tomás. Mi otra pregunta es esta, también del común. Cuando uno lee la declaración que haces tú con los 300 miembros del partido que salen, y lee la declaración que hacen los que se quedaron, se encuentra con que unos y otros apelan, recuperan, explicitan su opción por el no humanismo, por el siloísmo,
por los principios de este pensamiento y de esta opción de vida. Y bueno, uno puede preguntarse, pero si están de acuerdo en lo sustancial, ¿qué pasa? ¿Por qué? Lo sustancial lo reivindican los dos. Entonces uno dice, ¿por qué? Yo vi la declaración que saca el partido y me pareció buena, y por primera vez en una declaración desde hace mucho tiempo se retoma el vínculo con el siloísmo, con Silo, con el humanismo histórico nuestro, y eso ya me pareció algo fantástico. Entonces ya es una buena señal, un buen resultado, porque eso no estaba. Pero yo creo que esta no es una competencia de declaraciones. En mi caso, en la nuestra, te puedo decir lo siguiente: hicimos una declaración que yo entiendo que puede ser un poco genérica, un poco amplia. Hay gente que me ha dicho, bueno, pero ¿y en definitiva qué? Pero la pensamos mucho, y la verdad es que yo no estaba disponible, ni lo estoy ahora tampoco, para entrar a un comidillo de situaciones que son los que andan buscando los medios de comunicación, la prensa tradicional, que busca, ¿no es cierto?, a Freixo, al piste para destruir. Y yo no quiero destruir el humanismo, yo por el contrario, quiero ver cómo lo potenciamos, cómo lo desarrollamos. Han habido otros que han dejado algunos de los cargos en el equipo coordinador nacional, que yo diría fueron bastante más directos en las causas. Uno puede encontrar en esas cartas en su momento elementos bastante más directos respecto a lo que ha pasado. Pero evidentemente acá han habido situaciones al interior del partido y sobre todo en relación a la directiva, más que al conjunto. Yo creo que la gran mayoría es muy buena gente que pone todo su corazón y que quiere que esto avance, sin duda. Pero yo diría que se instaló un estilo muy complicado, en el cual por un lado se va como renegando del proceso histórico del humanismo, se llega a hablar por primera vez incluso al interior de la secta siloísta y cómo hay que sacarla, de los viejos y los nuevos, un tipo de situaciones que antes veíamos más bien desde afuera, desde el sistema, y que se empieza a filtrar, y es muy complicado cuando pasa eso. Empieza a hablar de que hay que transformar el partido para que sea la voz de las bases, buscando imponer mayoría y minorías, que no era algo que fuera propio del humanismo, sino que más bien la búsqueda de acuerdos, de consensos. Se empieza a hacer pie permanentemente en que hay un grupo que ha ganado. Incluso cuando uno piensa en el Tribunal Supremo en el caso del Partido Humanista nunca fue muy utilizado, la verdad, pero siempre se buscó y se cuidó que fuera gente ajena a bandos, oposiciones, y que tuviera que ver con cuidar la proyección de los elementos fundamentales del humanismo y del siloísmo en la propuesta partidaria. Y termina también en una cosa de bandos, de ver qué grupo gana la mayoría y se impone un 5-0, y tú dices, no es bueno. Entonces, claro, cada una de las situaciones puntuales quizás no es en sí misma, pero se empieza a alejar del espíritu del humanismo. Cuando tú empiezas a ver que los 3 dedos de pronto se convierten en un puño, y tú dices, bueno, eso no va exactamente, o que la no violencia queda media relativizada. Claro, son cosas que van pasando poco a poco, una mayoría, por cierto, que sigue claramente dentro del espíritu, pero ese espíritu se va en un momento perdiendo. Entonces, eso es lo que te lleva en un momento a decir, bueno, podemos retomar eso, o se está haciendo cuesta arriba. Pero yo creo que no es un problema de buenos y malos, de ver cuál declaración es más humanista que la otra. Por lo demás, yo no pretendo entrar en una suerte de competencia con el partido, pero sí ver con mucha libertad interna y retomando lo que es para nosotros esencial, que es actuar con coherencia, que es actuar desde un propósito, bueno, hacer lo que consideramos que es más adecuado. Ok, vamos a las preguntas de Javier. Si te parece, Javier, adelante. Gracias, Pía. Hola, Tomás. Buen día desde Córdoba, Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Un gusto. Bien, bien, igualmente, Tommy. En los últimos días vamos más al campo de lo social, ¿no? En los últimos días comentaste la necesidad de una mayor conexión con los reclamos de la gente, de la calle.
¿Cómo sintetizarías, digamos, para aquellos que no están totalmente consustanciados, quizás para un público más internacional, qué te parece que se expresa en el despertar de Chile y cómo te parece que se puede conectar mejor con eso? Desde el origen del humanismo siempre se ha planteado que nosotros aspiramos a la transformación personal y social simultánea. Creo que a muchos de nosotros y de nosotras eso es lo que nos conectó tan profundamente con la propuesta de Silo y que después se traduce en el movimiento humanista y en el Partido Humanista. Esa transformación personal y social sabemos que se van realimentando. Hoy día, en el caso de Chile, ha quedado en evidencia algo que venimos denunciando desde hace mucho, mucho tiempo los humanistas, y es que este modelo que se viste de exitoso hacia el mundo, en realidad esconde una profunda desigualdad, un profundo maltrato a inmensas mayorías que normalmente no han tenido la oportunidad de denunciarlo. Es lo que yo he llamado siempre el fracaso del éxito. Se vende como éxito, pero en realidad los adultos mayores tienen pensiones miserables, los estudiantes se endeudan por la educación, los pueblos originarios se les arrebatan las tierras, la diversidad sexual son discriminadas, las mujeres ya sabemos que reciben un trato también de discriminación permanente. Bueno, eso ya no son minorías, estamos hablando de la mayoría de la sociedad. Lo denunciamos desde hace mucho tiempo los humanistas. Finalmente, el 18 de octubre esto estalla públicamente y se evidencia, y ya no es posible esconderlo, y ya no es posible que traten con cifras macroeconómicas de justificar el maltrato y el abuso. Ese malestar social tiene tanto que ver con lo que nosotros hemos venido denunciando y proponiendo como humanismo. Por lo tanto, creo que es de esos momentos en que se requiere humanismo, en que el mundo requiere humanismo, en que el humanismo puede entregar un aporte y una respuesta. Es justamente para esto, para lo que creo que nos hemos venido preparando algunos desde hace muchos años y otra gente que se ha sumado en los últimos tiempos. Hay mucho sufrimiento social, hay mucha gente que la está pasando muy mal. La pandemia luego demuestra lo mismo, ya no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Países que se supone que están en el éxito económico están sufriendo una situación desastrosa. Tienen que estar escondiendo los muertos, tienen que estar viendo qué hacen con los que no tienen para comer. Se devela que hay millones de personas que no tienen agua potable, como sucedió en Lima, por ejemplo, que hay cientos de miles de personas que no tienen para alimentar a sus familias, o millones. Eso es lo que los humanistas aspiramos a cambiar profundamente, estructuralmente. Lo nuestro no es un retoque al sistema, lo nuestro es una transformación estructural, lo que se llama una revolución, pero una revolución profundamente no violenta. Gracias, Tomás. Otra pregunta como de carácter general, ¿no? Es evidente la necesidad de orientación y de cohesión, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito, digamos, no solo en Chile, sino en todo el mundo, ¿no? En Latinoamérica, en nuestra región, los procesos políticos de cambio progresistas y de izquierda se produjeron en la década anterior alrededor de liderazgos que interpretaron aspiraciones, necesidades de los pueblos, ¿no? A veces más sencillas, ¿no? Como poder comer todos los días, otras veces de mayor alcance, de mayor profundidad. Otra situación es que la derecha, ante ese vacío, digamos, impone sus personajes siniestros, y el neoliberalismo continúa incitando a la despolitización y la demonización y proscripción de liderazgos positivos, progresistas, evolutivos, ¿no? Mientras tanto, en las nuevas generaciones, en un sector, diría yo, de las nuevas generaciones, siendo más preciso, crece cierto rechazo a los personalismos. En Chile, ¿cómo ves vos la posibilidad de lograr transformaciones no cosméticas? Es decir, de lograr la fortaleza social suficiente para superar, digamos, no solo una constitución maniatada por la dictadura, sino un esquema social conservador. Bueno, es la pregunta del millón. Y te la voy a responder con una reflexión en la que espero no alargarme mucho. Pero tenemos tiempo, Tomás, tenemos tiempo.
efectivamente hay varios puntos en tu pregunta. Los gobiernos llamados progresistas de América Latina, creo que la intención fue generosa, positiva, de producir las transformaciones en sus países, pero efectivamente, por una parte, muy basado en liderazgos personales, que es un tema sobre el que hay que reflexionar mucho sobre eso, si es el camino o no. Y en segundo lugar, con las dificultades, y reconozco que el dicho de otra cosa es con guitarra, con las dificultades que significa confrontar o oponerte a un modelo que está instalado con una fuerza tremenda y con un poder gigantesco en lo económico, que se traduce también en lo político y en lo militar, entre otras cosas. Pero en definitiva, creo que las dificultades que tuvieron están dadas por esos personalismos, lo cual generó una gran dificultad de reemplazo, de continuidad de los procesos, porque dependía de esos personajes, aunque fueron procesos diferentes los de cada país. El de Venezuela, un proceso de arriba hacia abajo, muy militar, si lo quieres, muy basado en la figura de Chávez hacia abajo. El de Ecuador, creo yo, me corregirá Nelsi, pero me parece más de tecnócratas buscando una transformación, de gente formada en la academia, doctores, etcétera. El de Bolivia, más de los movimientos sociales, de abajo hacia arriba. En fin, el de Brasil, más del mundo sindical, si lo quieres, de las movilizaciones, lo que fue el PT. Pero todos ellos basados en personajes. Y por otro lado, todos ellos con una dificultad, y lo digo dificultad porque no sé si yo sabría cómo hacerlo, pero que no lograron desmantelar un tema muy de fondo que es el enemigo fundamental que vemos desde el humanismo, que es el capital financiero internacional. La banca en Venezuela, la banca internacional en Venezuela siguió funcionando. Los grandes bancos norteamericanos, etcétera, siguieron operando. Y en Brasil, etcétera, y con eso te digo todo. O sea, el capital financiero de algún modo no fue tocado. En estas movilizaciones que surgen en Chile, desde el 18 de octubre, se produce un fenómeno muy interesante, y es que no surgen liderazgos personales. El 2011, tú sabes bien, Javier, que el estallido estudiantil del 2011 generó liderazgos personales muy fuertes, tan fuertes que fueron conocidos a nivel mundial, como Camila Vallejo y varios otros, que luego se convierten incluso muchos de ellos en diputadas y diputados, es decir, en personajes que representan esa movilización. La del 18 de octubre, que ha sido inmensamente más grande, no genera, es muy interesante, no genera así ciertas ¿cómo llamarlos? Como símbolos. Hay algo que acá en Chile se llama el perro, el matapacos, es un símbolo, la Plaza de la Dignidad, en fin, como eso hay varios, en la canción de Víctor Jara, en fin, hay símbolos, o la de los prisioneros, pero no personas, no líderes. Y es interesante, es complejo, porque es como un conjunto grande que se moviliza, bueno, cómo toma dirección, pero es muy interesante porque habla de una nueva forma, habla de nuevas búsquedas, de la creencia de que esto depende de una persona. Mira, te agrego entonces un tercer elemento, por eso decía que iba a ser un poco largo. Yo soy diputado. Yo estoy convencido que lo que haga, acá decimos en Valparaíso, en el Congreso, la relevancia que tiene es mínima. ¿Sí? Mira, para poder aprobar una ley pueden pasar 4 años con suerte, y además en el camino te la hacen charqui, decimos acá, te la destruyen entera, le sacan la esencia y la convierten en cualquier cosa. Entonces dice, bueno, me pasé años para que haya una ley de participación popular con plebiscitos comunales, y termina en una cosa imposible de efectivizar. No tiene ningún sentido. Entonces tú dices, ay, ¿para qué sigue de diputado este señor? Bueno, porque el sentido está en otro lado. El sentido está en lo que puedes trabajar con la gente en el territorio. El sentido está en cómo ayuda a esa frase tan antigua de recomponer el tejido social. El sentido está en cómo ayuda a que se vinculen distintas organizaciones y vayan descubriendo que el problema de uno y el problema de otro son resultado de un mismo sistema. Ah, ahí tiene mucho sentido la acción que podemos realizar desde un cargo. Porque como todavía se cree en los cargos, ayuda a vincular, ayuda a tener espacio en los medios de comunicación, ayuda a generar puentes. Eso ya es más interesante, en la medida que contribuya a que las organizaciones se fortalezcan. Pero el cargo en sí, en la Cámara de Diputados, la institucionalidad en sí, y te lo digo yo que soy diputado, no tiene ningún sentido.
salvo que fuéramos una inmensa mayoría en la Cámara de Diputados. Pero también ahí tendría otro problema, porque esas mayorías se la empiezan a cooptar, como ha pasado en distintos partidos progresistas en la región, y toman a uno, sacan al otro, hay uno que anda por cuentos más personales, con sus propias decisiones, y bueno, y también lo van fragmentando. Entonces, ni con pocos, ni con muchos la solución está en la institucionalidad. Puedes aprovecharla, pero para el trabajo con los movimientos sociales y con la gente apuntando a su fortalecimiento en la organización. ¿Alguna otra pregunta, Javier? No en esta entrevista. Gracias, Tomás. Pasamos a las de Tony, entonces. Todo tuyo, Tony. Gracias, Pia. Estuve reflexionando que hace un año nos encontramos Nelsi, Javier y vosotros en Chile, en la Casa de la Diputación, haciendo un programa de radio y todo tipo de cosas, y ahora estamos en otro mundo. Ha pasado muchas cosas en este año. Bueno, para mí, Tommy, la pregunta es, me imagino que esto no ha salido de un día para el otro, o sea, ha estado un proceso de reflexión, y no solamente personal tuya, pero también con muchos amigos, porque se salen 275 personas al mismo tiempo. Así que me imagino que hay un plan, que hay algo que tienen como imágenes que están por desarrollarse. Así que esto es mi interés. ¿Cómo va a ser los próximos pasos? Es una buena pregunta, Tony. Y efectivamente yo he leído, porque hay mucha gente que ha estado un poco sorprendida, sobre todo fuera de Chile, diciendo, bueno, ¿qué pasó? Porque no sabían, y qué es lo que viene ahora, en fin. Lo primero es decirte, el primer plan, no sé si es plan, pero lo primero es decirte que aquí nadie se ha salido del humanismo. Y eso creo que es súper importante dejarlo claro, porque se producen confusiones. Hay veces que hemos tenido gente que es humanista y, como decimos nosotros, salta, es una palabra que tenemos, se sale. Acá absolutamente nadie se ha salido del proyecto humanista. Hay una salida de una institución que formamos en algún minuto para impulsar nuestra acción en el medio, y se buscarán otras formas. Pero me parece que es muy, muy importante transmitir eso a todas las amigas y amigos que siguen esta entrevista. Nadie se sale, tampoco estamos diciendo que los que se quedan en esa institución se salen, no es así. Todos y todas queremos impulsar de la mejor manera el humanismo, y es más, yo creo que con los que se quedan en el partido en algún momento nos vamos a reencontrar en proyectos comunes, pero no me cabe ninguna duda, pero ninguna duda. Así que creo que esto es menos trágico de lo que puede parecerle a alguno. Esto tiene que ver con formas de impulsar lo nuestro, así como algunos lo impulsan desde convergencias de las culturas, desde centros de pensamiento, desde medios de comunicación, distintos modos de impulsar el humanismo. ¿Cómo haremos nosotros? Bueno, hay que reflexionarlo y conversarlo, justamente creo que es parte del tema. Personalmente creo, pero es mi visión personal, que creo que la compartimos varios, que tenemos que apuntar a lo que decimos en la carta, una suerte de corriente humanista. Creo que hoy día una institucionalidad rígida como la de los partidos políticos, no solo por los problemas internos, sino por lo que te impone esa institucionalidad desde el sistema, impide sintonizar y responder de un modo adecuado a estos nuevos tiempos, a las nuevas demandas, a las nuevas generaciones. Esto es una hipótesis, puede que esté profundamente equivocado, pero es la reflexión respecto a que necesitamos una corriente flexible, diversa, amplia, que actúe en el campo de lo político, pero que actúe también en otros campos, de lo social, de lo cultural, de lo comunicacional, etcétera, en forma diversa. Habrá gente que, por cierto, seguirá actuando con mucha potencia en lo político. No sé si para eso hay que legalizarse como partido. Yo tengo una reflexión y una discusión al respecto, pero quizás algunos sienten que es un buen modo y toman esa definición. En otras palabras, yo creo que necesitamos intercambiar, pero me inclino por una corriente, le doy ese nombre, una corriente humanista que permite incorporar en su interior
la diversidad de estilos, de formas, de campos de acción en que el humanismo se puede expresar. Muy ¿Qué bien. más, Tony? No, nada más. Yo te quería preguntar, Tomás, ensamblando con esto de Tony, ¿cómo podría esta corriente humanista, digamos, que has definido como flexible, diversa, ¿no es cierto? Líquida casi, digamos, ¿no? ¿Cómo podría empalmar con el movimiento social chileno? ¿Dónde? ¿En cuáles territorios? Si es el caso, trabajar en el distrito donde eres diputado o a nivel nacional, o si es el caso, buscar empalmar con ciertas corrientes, como puede ser Modatima en la lucha del agua, o específicamente en ciertas ramas del feminismo, en ciertos movimientos. ¿Con cuáles? ¿Cómo? O sea, ¿de qué manera se va a producir esa vasocomunicancia de esta corriente líquida? Bueno, en tu pregunta hay algo que es bien central, Pía. Esto que yo he planteado se tiene que traducir, se tiene que Exacto. concretar. No puede ser una suerte de planteo filosófico y después nos vamos cada uno para casa. Yo creo que ese actuar va a ser en campos diversos, con mundos diversos, porque quienes nos salimos nos formamos parte de una suerte de un equipo cerrado, único, etcétera. Acá hay gente por lo demás de Arica hasta, no sé, creo que hasta Chiloé, no sé, de distintos lugares. En el caso nuestro, por ejemplo, pretendemos seguir impulsando el proyecto de la Diputación, tal como lo mencioné antes, como un trabajo muy territorial, tratando de generar eso que siempre hemos querido, que es un efecto de demostración, que es re difícil, ¿eh? Uno dice, bueno, hay que hacer efecto de demostración, pero es muy difícil en la práctica. ¿Cómo lograr en un espacio territorial definido formas que empoderen a la gente, a las organizaciones, a la gente dispuesta a organizarse y descubran que ese organizarse les permite dar mejor respuesta a sus necesidades, vinculándolas a su vez con necesidades de los otros? Ese es un intento que nosotros pretendemos profundizar. Insisto, es muy difícil, es complejo, la gente está acostumbrada al asistencialismo, está todo muy fragmentado, está cada uno peleando por sus propias reivindicaciones y una vez que se le resuelven se olvida del resto. Es complejo porque luchas contra una forma mental muy individualista que está instalada. Pero eso por el lado nuestro. Sin embargo, yo creo que tenemos que trabajar al mismo tiempo fuertemente con organizaciones sociales. Algunas las han mencionado. Particularmente creo que en el caso nuestro en Chile, aquellas que tienen que ver con las grandes luchas que sintetizan lo que es este modelo. El robo del agua, tú has mencionado Modatima y hay otras organizaciones. La discriminación, maltrato y robo a los pueblos originarios. Por lo tanto, hay un trabajo ahí con ellos que se ha estado haciendo y que hay que profundizarlo. Las organizaciones feministas y de la diversidad sexual, que han dado una lucha tremenda, se ha avanzado, pero queda mucho, mucho por hacer. Con los estudiantes, donde sabemos que todavía la educación en Chile es un negocio y no un derecho, y a pesar de todas las movilizaciones, sigue siendo un negocio, y no se suelta esa mirada, ¿no es cierto?, del lucro detrás de la educación, y por cierto también de la salud. Entonces, son campos muy específicos en los cuales creo que hemos tenido un desarrollo, un trabajo, pero hay que profundizarlo. En regiones hay gente que está muy vinculada con esta organización y yo creo que tenemos que trabajarlo más aún, ponernos a disposición de, personalmente creo en algo que está planteado en las cartas a mis amigos de Silo, que tiene que ver con un partido político que se pone al servicio de, no la voy a desarrollar ahora acá, pero que se pone al servicio del movimiento social, de las organizaciones sociales, que no busca ser la vanguardia del proceso histórico, sino que al servicio de esas organizaciones como una suerte de apoyo, de vocería, una suerte de apoyo en la vinculación, pero sin pretender conducir los procesos sociales. Ok, y finalmente, este movimiento social que se expresó tan claramente en Chile desde el 18 de octubre hasta el 8 de marzo,
ha tenido una única aspiración común, porque es muy diverso, muy distinto, muchos reclamos, como bien has planteado, pero tiene una única aspiración que es cambiar la Constitución. Hasta ahora el Partido Humanista viene trabajando por la Asamblea Constituyente, que no está planteada en las opciones plebiscitarias. Tú siempre has planteado también, por supuesto, esa misma opción. ¿Cómo podría una corriente más libre de la institucionalidad, más permeable, más flexible, abrir un mejor paso a esa posibilidad de construir cabildos y asambleas que apunten a una asamblea constituyente, digamos, si es que logramos un próximo plebiscito? Sí, en primer lugar hay que ver, es bueno ese punto final, hay que ver si lo logramos. Para la gente de los otros países, bueno contarles que después de todas unas luchas se logró que fuera el 26 de abril pasado el plebiscito por una nueva constitución, por fruto de la pandemia, en fin, eso se posterga para el 26 de octubre, y vamos a ver si se hace o no, porque ya la derecha y el gobierno están insinuando, planteando que tal vez habría que postergarlo, que no es muy necesario, ya no solo por la pandemia, sino que por la crisis económica. Claramente no les gusta. Nosotros hemos estado siempre por terminar con la constitución de la dictadura, que es la que rige hoy día Chile. La tiramos a la basura en su momento, generó un escándalo, algunos profesores de derecho constitucional se escandalizaban, consideraban que era terrible hacer algo así. Estoy hablando del año 99, hace 21 años, pero la tiramos a la basura porque es mala. Y uno trata de arreglar las cosas cuando son malas. Si tu bicicleta está mala, la tratas de arreglar, pero llega un momento que dices, bueno, no tiene arreglo y necesitamos una nueva. Pero en ese momento fue poca la gente que resonó con nuestro planteo, porque sonaba como algo lejano, como algo extraño, cambiar la Constitución y eso que tiene que ver conmigo si tengo que ir a trabajar mañana. Esa era la respuesta que nos daba la gente. De algún modo, después del estallido se produjo algo muy interesante, y es que se fue sintetizando todas las demandas, todo lo que pasaba en la demanda por una nueva constitución. Muy interesante. Finalmente es como que cataliza todo, concentra la energía en esa demanda. La gente capta, intuye, porque no es que se lee la Constitución, pero intuyen que ahí está, de algún modo, la raíz. La clave. La clave. Entonces cobra tanta fuerza eso que finalmente el gobierno, en la desesperación de la derrota, de estar a punto de tener que tomar un helicóptero como de la Rúa y salir arrancando, dice, bueno, vamos por un plebiscito por una nueva constitución. Pero, claro, aparecen las élites y aparece la letra chica y terminan haciendo un acuerdo popular totalmente alejado de los movimientos sociales, se pone un proceso hacia una nueva constitución lleno de trabas y se elimina la idea de una asamblea constituyente, que es lo que corresponde hacer. Es todo un mecanismo que no voy a explicar acá, pero totalmente alejado de esa aspiración social. Nosotros humanistas estamos por la nueva constitución, no firmamos ese acuerdo popular de ninguna manera, pero vamos a empujar el proceso por la nueva constitución, pero vamos a seguir impulsando que lo que debe haber es una asamblea constituyente. Y se logrará o no se logrará, pero creemos que lo correcto y lo coherente es trabajar por esa asamblea constituyente. Y por eso que es tan importante hoy día seguir con los cabildos. Eran en parques, eran en plazas, ahora serán y están siendo por esta vía, por las redes. En Zoom. Por Zoom, pero se siguen haciendo. La gente sigue dialogando, que el gobierno no se equivoque, acá la gente no se fue para la casa. Sí, estamos en la casa, pero hay mucho diálogo, hay mucha reflexión. Por lo tanto, vamos a seguir impulsando que esto tiene que ser por un mecanismo de asamblea constituyente que autodefina cómo desarrolla el proceso hacia la nueva constitución. Y si se logra, pues creo que va a ser un proceso muy, muy interesante que le va a dar a Chile una nueva institucionalidad basada en el debate, la discusión y la construcción social. Si no se logra, bueno, vamos a avanzar una nueva constitución, pero vamos a seguir teniendo una tarea muy grande por delante, que es realmente democratizar el país y generar un proceso de participación social amplio. Es decir, que el poder esté
en la gente, en la base social, en las organizaciones, y no en una pequeña élite, en una pequeña cúpula. Ok, muchas gracias, Tomás. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta o solo agradecerte. Ha sido súper, súper completa esta entrevista. Nelsi, quizás quieres decir algo más. Tony, Javier. No, yo agradecer, Tomás, este tiempo que le has dado a Presenza, y mientras te escucho y como que me veo en el contexto en el que estamos, que nos ha puesto como de presente algo que ya sabíamos, y es que en realidad la incertidumbre es como parte de nuestras vidas. Pensaba, realmente es muy, visto desde fuera, es muy curioso que en un tiempo de tanta incertidumbre se dé un salto de esa naturaleza. Y creo que esconde una señal ese salto. Una señal de radicalización de nuestras formas y propuestas en una perspectiva más coherente. Sospecho que no la conocemos todavía, pero la vamos a descubrir. Gracias, Tomás. Gracias. Gracias, Nelsi. Solo una reflexión final a partir de lo que dijiste. Ni yo, ni creo que nadie pretendemos ser ejemplo para nadie. Estamos haciendo lo que sentimos que es coherente, lo estamos haciendo, efectivamente es un salto, pero lo estamos haciendo en la búsqueda de profundizar en el proyecto humanista, lo estamos haciendo sin ninguna cosa pendiente en lo personal, sino que en una aspiración que ha movido nuestras vidas desde siempre. Y si eso contribuye a fortalecer el proyecto del humanismo en todos lados, o en Chile, o donde sea, fantástico. Y si otros van tomando diversos caminos y van dando diversos saltos, creo que eso es fantástico, eso es muy propio del humanismo, eso es muy propio de lo que siempre se propuso desde los inicios, desde esa misma arenga que escuchamos hace unos días, el 4 de mayo, de Silo, en el cual se habla de la importancia de la libertad, de la coherencia, de la búsqueda de un sentido profundo en la vida. Creo que todas y todos vamos intentando caminar en esa dirección. Ok, Tony, Javier. No, solo agradecer. Gracias y mucha suerte para todos los amigos. Gracias, Tomás. Siempre un gusto conversar contigo. Nada, solo decir que probablemente todo esto, junto a las innúmeras reflexiones que hay en el conjunto humanista alrededor del mundo, pueda contribuir a reflexionar, digamos, sobre las formas que nos dimos, que para nosotros siempre son secundarias frente a los contenidos importantes en cuanto a la adaptación al medio que nos rodea y a la conexión con la gente, pero siempre secundaria frente a nuestro propósito común, que es humanizar la Tierra. En definitiva, creo que es muy propicio el momento para esas reflexiones y bueno, seguramente saldrán iniciativas de mucho interés, sin negar la permanencia de los otros. Para nosotros lo permanente es el cambio. Así que muchas gracias por esta entrevista, Tomás. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos, gracias Tomás. Ha sido un momento de reflexión súper interesante.